Buenas tardes, les damos la bienvenida, chicos, a esta transmisión que estamos haciendo. Ya se cumple un mes y le damos gracias a Dios porque Él fue el que puso en nuestro corazón el estar llevando temas para jóvenes, y también recibimos pues esa guía del pastor. Él está con nosotros en todas las reuniones y estamos orando durante la semana también para saber qué es lo que tenemos que hablar con ustedes. Y estamos orando por cada uno de ustedes, aún por los que no conocemos. El Señor pone también a orar por otros que se están conectando y que necesitan escuchar cada día esa palabra para que tome aliento su corazón. Amén. Y hoy vamos a empezar orando y cantando un canto, y le damos gracias a Dios porque estamos aquí todos juntos. Amén. Señor, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Rogamos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu voz, Señor. Amén, Señor. Te pedimos que sean purificadas, Señor, nuestras manos, nuestra mente de mala conciencia, Señor. Y que, Padre, en el nombre de Jesús pueda llegar la palabra, Señor, traspasando el corazón lo más profundo, Señor, para que tú limpies y transformes, Señor, nuestra alma, Padre. Hoy nos rendimos delante de ti, nos humillamos y te damos la gloria. Y este canto, Señor, lo ofrecemos a ti, Señor. Nos ofrecemos nosotros mismos, Señor, en ese sacrificio vivo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Vamos a cantar este canto. Dice: temprano yo te buscaré. Y temprano es a tiempo y estar cada día delante del Señor para escuchar su voz. Mi alma te anhela y tiene sed.
Señor, porque este es el tiempo, Señor, en el que tu mano nos ha sostenido, Señor, y te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, toda la adoración, recíbela. Y vamos a orar un momento en lenguas. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, abraza, Señor, el corazón de cada joven, Señor, que hoy, Señor, está anhelando, Señor, ese refugio, Señor, y que solo en ti lo puede encontrar, Señor. Hoy te pedimos que llegues al corazón, a lo más profundo, Señor, del alma, de los pensamientos, Señor, para que la voluntad se rinda solo a ti, que tu palabra pueda penetrar lo más profundo del corazón, Señor. Y Padre, todas aquellas cosas de pecado, Señor, toda atadura hoy pueda ser rota, Señor, en los pensamientos, todo pensamiento de suicidio, Señor, todo pensamiento de soledad, Señor, toda depresión que haya podido llegar, Señor, alguno de ellos, Señor. Padre, aún toda rebeldía, toda insensatez, Señor, toda palabra que se ha hablado, Señor, con torpeza, Señor, te pedimos perdón, Señor, pero te pedimos que hoy el corazón, Señor, del joven pueda acercarse a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Déjanos comer tu palabra, Señor, que es la única que nos sacia, Señor. Te damos la gloria, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y hoy vamos a hablar sobre, el Señor ha estado poniendo, y hoy en la mañana se habló del arrepentimiento, y el apóstol decía algo muy importante y que hoy lo vamos a volver a mencionar, y es que cuando alguien está arrepentido se vuelve de su vida pasada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú naciste y cuando cada uno de nosotros nacimos, el pecado estaba en todos nosotros, fue la naturaleza con la que cada uno de nosotros nació. Nosotros podríamos decir que de niños, de bebés, ninguno es malicioso, pero no es así. Todos nosotros nacimos con esa naturaleza, pues, de pecado. Pero en el momento en el que se nos es predicado quién es Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, el único que puede salvar, el único que puede perdonar tus pecados, en ese momento cuando tú escuchas que Él es el único que pudo morir por ti en esa cruz, porque Él ya lo hizo, y cuando tú lo crees, entonces es un paso que tú das hacia el arrepentimiento. Pero lo que sigue es dejar tu vida pasada. Arrepentirse es no volverlo a hacer, que te estás volviendo de tus pecados, de esa vida de pecado que llevabas, si mentías, si robabas, si decías malas palabras, si había pensamientos aún maliciosos en nuestro corazón. Todos esos pensamientos que a veces nosotros tenemos se generan en el corazón, pero también hay pensamientos que el enemigo está lanzando a tu mente, y es ahí cuando entonces tú tienes que aprender a identificar que el único que puede salvar es Cristo, y el único en el que tú puedes poner esa fe y esa confianza para vencer todas esas acechanzas que el enemigo tiene en contra nuestra, porque el enemigo, aún tienes que saber que el enemigo fue creado por Dios. Él fue un ángel, pero él decidió rebelarse porque quiso tomar el lugar que solo Dios tiene, y nadie puede hacerlo. Entonces, en el momento en el que él se rebeló, dejó de ser parte de ese ángel que él llevaba la alabanza en los cielos, dejó de ser parte, y entonces él está buscando desde el principio
hacer que tú te pierdas, que cada uno de nosotros nos perdamos, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, creyendo que solo Cristo en nosotros. Es por eso que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y solo Él puede guiarnos a la verdad y a vencer también. Amén. Vamos a leer Proverbios 1:23 y dice: Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El 24 dice: Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Estas palabras, pues podríamos decir, ¿cómo que Dios se va a reír cuando yo esté sufriendo? Tienes que saber que el Señor está dando un tiempo para que cada uno de nosotros nos arrepintamos. A lo mejor podemos nosotros decir, pero yo voy a la iglesia, pero mis papás desde chiquito me llevan a la iglesia, pero mis papás me leen la Biblia. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Porque muchos de nosotros, cuando somos niños, cuando somos adolescentes ya, a veces nada más estamos pues ahí con nuestros padres cuando los vemos orar o leer, pero no hay una convicción en nosotros. Y el Señor está volviendo a hablar acerca de arrepentimiento. Eso quiere decir que aún hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Aleluya. Entonces tú tienes que saber que en ti hay una naturaleza que es de pecado, pero cuando tú vienes a Cristo, tienes que vencer esas cosas y ya no lo haces en tus fuerzas, lo haces con la ayuda del Espíritu. Amén. Y nosotros también tenemos que recordar que Cristo ahora es en nosotros, la fe de Cristo empieza a obrar en ti, pero cuando tú tomas la decisión de caminar con Él, de seguirlo y dejar las cosas que están en este mundo. Vamos a ver Marcos 13:36. Y yo te voy a pedir que cada vez que tú te conectes tengas tu Biblia a la mano, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ya le hemos venido diciendo que la Biblia es la única que te puede guiar hacia la verdad, porque es la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo en los evangelios, siempre es hablándonos Cristo, Cristo vino aquí a la tierra a hablar las cosas del Padre, las cosas que el Padre le hacía saber, y entonces es importante que tú sepas lo que viene en la Biblia para que no seas engañado cuando alguien te dice algo. ¿Tú cómo puedes saber qué es verdad o qué es mentira? Pues cuando conoces la Biblia. Entonces vamos a leer Marcos 13:36. Desde el 25 dice: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Fíjate bien que aquí dice que cuando venga de repente, ¿qué quiere decir? Ninguno de nosotros sabemos el día ni la hora en que Cristo va a venir. Pero no sea que cuando venga nos halle pecando, no sea que cuando venga nos halle lejos de Él. Porque entonces ahí es cuando va a venir la gran tribulación. Aleluya, Señor. Vamos a Marcos, ahí mismo en Marcos, vamos a ver el 14 y vamos a ver el versículo 38. También habla acerca de velar. ¿Velar qué quiere decir? Estar listos, que no estemos distraídos, que no estemos dormidos. La palabra en un diccionario, si tú buscas velar, es estar atentos. A lo mejor es no dormir, es no distraerte, no alejar. En este caso, el Señor Dios está llamándonos a que nuestra vida tiene que ser constante en la oración, en buscarle, porque es la manera en la que tú puedes conocer a Dios. Amén. Marcos 14:38 dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a recordar que nosotros fuimos creados con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Amén. Y cuando habla de la carne es de tu cuerpo. En nuestro cuerpo pues hay debilidades. En nuestro cuerpo tenemos esos 5 sentidos que tú ya los conoces. Pero nosotros tenemos que poner atención hacia dónde estamos rindiendo esos sentidos. Con lo que tú ves, con lo que escuchas, con lo que hablas. Hacia dónde se está inclinando tu corazón.
Y si aquí Dios te está diciendo velad y orad, es porque si no lo estabas haciendo, hoy es el tiempo de tomar un compromiso, de realmente decirte que eres hijo de Dios, que eres cristiano. Cristiano no viene aquí en la Biblia como tal el término cristiano, porque nosotros sabemos que cuando la iglesia nació y que fue a partir de los hechos, cuando Cristo Jesús resucitó, la iglesia comenzó a ser perseguida. Y entonces era una manera de identificarlos, pero de perseguirlos aún hasta cierto punto a veces como de burlarse de los que creían en Cristo, porque no muchos reconocían, tú lo sabes, que era el Hijo de Dios. Y entonces el que nosotros nos digamos cristianos, a lo mejor para ti ahora se oye como algo bonito, como algo que te distingue de otras religiones, pero no es así. Lo que a nosotros nos debe de distinguir es que estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo, lo que Cristo hizo en esta tierra, y que estamos convencidos y tenemos fe en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Y que Él es el único Salvador y Redentor. Redentor, ¿qué quiere decir? Que venció a la muerte, murió, pero también resucitó. Amén. Vamos a ver otro versículo ahí en Colosenses 3:20. Y algo que el Señor sigue hablando es acerca de la obediencia. ¿Cuántos de nosotros, pues, en las cosas que hacemos como hijos, como no todos son pequeños, ya algunos trabajan, y tú lo sabes, cuando eres niño, cuando eres adolescente, tus papás todavía están un poco al pendiente de ti, pero cuando eres joven a lo mejor pues ya no están cerca de ti viendo todo lo que haces. Pero ¿sabes quién siempre va a estar ahí? Es el Señor, es Dios. Y Él es el que está observando todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, aún lo que a nadie le dices, el Señor lo sabe. Amén. Y mira, en este versículo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando dice en todo, ¿qué quiere decir? Que no está diciendo que obedécelo si te conviene, obedécelo si estás de buenas, que lo obedezcas si te va a premiar con algo, no. Porque este es un mandamiento que el Señor lo dio a su pueblo desde el Pentateuco, ahí se habla, en las leyes también. Y nosotros tenemos que saber que cuando tú obedeces a tus papás y los honras, entonces vas a tener bendición de Dios, pero cuando tú desobedeces, estás saliendo fuera de la cubierta de Dios y también corres riesgos. Y tienes que saber que si tú estás haciendo algo que sabes que es indebido delante de Dios y que tus padres ya te lo han dicho y que te han avisado, tienes que aprender a que la reprensión viene porque no estás haciendo bien las cosas. Y Dios es nuestro Padre, Dios es el primero, es nuestro Padre, pero también Él puso a tu cuidado pues esas autoridades que son tu papá, tu mamá, y Dios también a ellos les va a pedir cuentas de tu vida. Uh-huh. Pero tú tienes que saber que cuando nosotros seamos llamados, toda persona, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, todos los que tenemos vida en esta tierra, un día vamos a estar delante de Dios, y Él va a juzgar todas las cosas que hicimos en esta tierra. Amén. Entonces, que haya obediencia en ti. Si tú no estabas obedeciendo a algunas cosas que tus padres ya te habían dicho, o aún si tus padres no te dicen que algo estás haciendo mal, pero la palabra te lo dice, tú tienes que aprender a ser obediente. Amén. Efesios 5:3, fíjate bien cómo dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí está hablando de la fornicación, y lamentablemente para muchos ahora este tema ya se ha convertido en algo que ensucia la mente, en algo que hasta les provoca risa, les provoca burlas, porque ya ni siquiera están pensando en un noviazgo. Y entonces imagínate todo ese desorden que se ha creado en el corazón del hombre y de la mujer, y que ha llegado al pensamiento ahora de los jóvenes, de adolescentes, a veces de casi niños de 11, 12 años. Y tú tienes que saber que la fornicación es cuando tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero también espiritualmente Dios nos demanda que solamente le sirvamos a uno solo. ¿Y ese quién es? Pues es Dios, es Cristo. Y cuando tú estás coqueteando con las cosas también del mundo, que tienes un pie adentro
bueno, tú piensas que tienes un pie medio oras, medio lees, medio cantas, pero otro pie lo tienes en, no sé, a lo mejor ahora tantos vicios que hay, ya no nada más es fumar, tomar, drogarse, muchas otras cosas que a veces puedes mirar en tu celular a solas cuando estás en tu habitación, que a veces miras donde hablan palabras en doble sentido, muchas cosas que vienen a ensuciar nuestra mente. Aquí habla también acerca de inmundicia, es lo que está en el mundo, lo que te contamina, lo que te ensucia. Avaricia, ¿qué es? Es cuando tú estás deseando aún tener cosas, tener más y más, enriquecerte. ¿Cuántos jóvenes ahora quisieran tener la vida que muchos otros tienen, pero que es una vida de pecado? Que a lo mejor tienen bienes materiales, pero ¿cómo los están consiguiendo? Muchos están dando su cuerpo, ¿a qué lo están dando? Habla también, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y si tú lees, por ejemplo, también en Colosenses, habla muchas cosas, también habla acerca de que no hablemos torpes palabras, que no salgan palabras torpes de nuestra boca, y así lo dice, palabras torpes, porque a veces estamos hablando de lo que hay en nuestro corazón, y como no te llenas de la palabra, como no te llenas de las enseñanzas, imagínate todo lo que hay afuera, toda esa inmundicia, todo aquello que está haciendo que el mundo cada vez se venga más abajo, y que se burle y que se ría de cosas que no tienen sentido, pero también cosas que te están ensuciando tu alma. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí está diciendo que no deis lo santo a los perros. ¿Qué quiere decir? Tu vida, en el momento en el que Cristo te ha sido predicado, si tú decidiste en tu corazón y confesaste tus pecados y te arrepentiste y le reconociste como Señor y Salvador, ya no te pertenece a ti esta vida, le pertenece a Cristo. Amén. Y entonces, si nosotros creemos a veces que nos damos como que escapadas, ¿no? Por así decirlo, ay, pues al fin que ahorita no me están viendo y veo esto, o al fin que ahorita nadie sabe esto, pero veo estas películas, al fin que ahorita nadie me ve, pero no sé, ¿cómo tú te comunicas con los demás jóvenes? ¿Con groserías, en doble sentido, con palabras deshonestas? Aquí está hablando. Y nosotros debemos de tener conciencia que no porque estés en el mundo te tienes que comportar como los demás. Aleluya. El Señor ya compró tu vida, y ¿sabes cómo fue que la compró? La compró a precio dice, de sangre. Amén. Y fue la sangre de Cristo. Y en el momento en el que tú estás rechazando el vivir esa vida en el Espíritu, la vida que Cristo te ofrece, entonces nosotros vamos a ser condenados también por hacer eso. Vamos a ser juzgados si nosotros estamos tomando en vano la vida de Cristo que ya fue derramada por ti. Y aquí dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú crees que ahora estás disfrutando en el mundo, créeme que en algún momento todo eso va a cobrar factura en ti. Y no creas que lo que ahorita, como no te está pasando nada, aunque tú sabes que estés caminando mal, aunque tú sabes que estás dudando, que estás, te digo, como un poquito aquí y un poquito allá, no creas que por eso Dios no va a venir y vas a ser reprendido. El Señor pone una cubierta, pero en el momento en el que tú no quieres caminar con Él, en el momento en el que tú le des la espalda al Señor, de verdad, no sabemos a veces hasta dónde puede llegar el pecado que nosotros estemos cometiendo delante del Señor, porque el pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona si tú te arrepientes, pero si no lo dejas y tú sigues esa vida de pecado, en algún momento tu alma no va a poder más y vas a caer en un hoyo profundo, si no es que algunos ya se sienten así. Pero aquel que realmente está arrepentido, entonces el Señor viene y te salva, pero no esperes hasta llegar al hoyo y sentirte que ya no puedes más para entonces decirle al Señor que ahora sí quieres seguirle. Y vamos a ver un último pasaje que es Gálatas 6:7. Y todas estas palabras que yo te estoy hablando, créeme que no es algo que yo quisiera darte de mí misma, sino que es el Señor.
Y en muchas, yo las tomo primeramente para mí. Cuando nosotros leemos la palabra, no solamente es para señalar los errores en los demás, no, primero tenemos que examinarnos nosotros. Amén. Pero si el Señor nos está haciendo hablar de esto con los jóvenes, es porque cada uno debe de hoy de examinar cómo estás caminando. Amén. Y Gálatas 6:5 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria a ti, Señor. Nosotros, de verdad, a veces creemos que engañamos a nuestros padres, que engañamos a nuestros maestros, y a veces hasta como que quisiéramos engañarnos a nosotros mismos de que estamos caminando bien. Pero aquí dice que Dios no va a poder ser burlado. Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que estamos hablando, la forma en la que nos estamos comportando. Sí, gloria a ti. Pero dice que de todo lo que tú hagas, lo que estás haciendo, lo estás sembrando. Eso lo vas a cosechar un día. Y nosotros a veces como jóvenes no nos ponemos a pensar lo que va a venir el día de mañana. Pero si Dios está diciendo que atiendas a su reprensión, ¿qué quiere decir? Que ahorita te está dando una oportunidad de volverte a Él. Amén. Y ahora es que es el tiempo de que tú te vuelvas. Sin esperar que tu padre, que tu madre, que tus familiares se acerquen a ti y que te estén convenciendo y que te digan que ores, que leas. No, es un compromiso que tú tienes que tomar con Dios. Amén. Y si ya lo estabas haciendo, pero dejaste de hacerlo por un tiempo y vino el desánimo, porque a veces pasa eso, que a los que dicen, bueno, yo ya lo hacía, pero de repente me empezaron a pasar cosas y pues me alejé. No, muchos decimos, es que no sé cómo, pero me alejé. Es cuando nosotros descuidamos nuestra intimidad con Dios. Dios te quiere conocer en lo íntimo, pero hoy te está hablando estas palabras y es para que tú vuelvas tu corazón y reconozcas que si has pecado, te arrepientas Amén. y dejes esa vida que estás llevando de desobediencia. Aleluya. Entonces vamos a poner nuestro corazón delante del Señor para que sea examinado por Él. Y vamos a tomar estas palabras y tú ahí donde estás puedes decirle al Señor que ya no puedes, porque a veces nosotros seguimos y seguimos y seguimos viendo hasta dónde nos lleva ese pecado, eso que sabes que está mal. Pero Dios ya no quiere que sigas llevando esa vida. Sí, gloria a ti, Señor. Lo que yo hoy te estaba diciendo y es que Dios nos compró, Amén. Cristo nos compró con su sangre y el sacrificio que hizo Cristo fue para ganarnos a nosotros y dice la palabra que nosotros estábamos antes pues muertos en pecados y lo que Cristo hizo fue pues ganar esa victoria cuando Él murió. Amén. Él estaba pagando ahí el sacrificio que Cristo hizo fue para pagar el perdón de nuestros pecados y que nosotros pudiéramos ser libres Amén. de ese pecado y porque dice la palabra que el pecado lo que trae es muerte Amén. y la muerte es la separación de Dios y hay muchas cosas que Dios a veces nos quiere enseñar con su palabra, pero lo que hoy el Señor te está hablando en este día, si tienes tu Biblia puedes ir a Juan 17 y vamos a ver el versículo 17 y es que Dios nos ganó, Cristo nos compró, pero para que nosotros fuéramos limpiados también. Algunos podrían decir, puede ser que estén viendo algunos, conocemos algunos pequeñitos todavía, pues están chiquitos de edad y algunos ya más grandes, unos jóvenes, puede haber algunos que sean papás que estén viendo también, pero lo que Cristo hace, ahora sí que esto lo entiende incluso un niño pequeñito, puede ser un niño de 3 años, les hemos compartido que trabajamos con los niños y les hablamos del amor de Cristo, pero a mí me sorprende ver cómo los chiquitos con los que trabajamos son niños de la colonia, no son niños que sus papás sean cristianos, son niños de la colonia que hemos invitado y el Señor nos puso a trabajar así en la colonia con estos niñitos y evangelizarlos y a través de ellos es que han llegado las familias a conocer a Cristo. Y a mí me sorprende, yo meditaba en esto y veía el ejemplo de la vida de los niños, les hablamos del amor de Cristo, pero les hablamos del pecado y les decimos que el pecado es lo que a ti te separa de Dios. Y les explicamos qué es el pecado, qué es hacer lo malo y incluso los niños pueden
entender que robar es malo, mentir es malo, desobedecer es malo. Los chiquitos entienden todas esas cosas, pero a mí lo que yo meditaba hace rato era que en el trabajo que ya tenemos con los chiquitos, ya llevamos como 3, 4 años y Gloria a Dios. hay chiquitos que desde un inicio que llegaron les hablamos, les compartimos, ellos piden perdón por sus pecados a Dios. Ellos reconocen esto y le piden perdón porque saben que el pecado es lo que nos separa de Dios. Pero trabajamos cada semana con ellos y los miércoles tenemos un espacio en el que los recibimos. Y ahorita, claro que no, pues no estamos trabajando con ellos, pero el trabajo es constante, ha sido de estos años y los miércoles los recibimos y tenemos un tiempo que claro que hay actividades para los niños, pero es un tiempo en el que los ministramos, les hablamos la palabra, los chiquitos tienen que ser ministrados. Pero lo que yo meditaba por qué es que les comparto esto, es porque los chiquitos entienden que Cristo quiere cambiarnos, que Cristo quiere transformarnos, no nos quiere dejar como estamos. Y hemos visto, yo creo que podríamos contar muchos testimonios y la iglesia lo sabe y los que han podido alguna vez acompañarnos, pero nosotros que hemos estado ahí constantemente, que conocemos a los niños, a nosotros nos sorprende ver el cambio que tienen los niños. Hay niños que llegaron que eran pues que traían eso como de rebeldía, traían así el desobedecer, el gritar, el ofender, y a los niños realmente el que ellos reconocieran a Cristo y empezaron, porque cada semana les ministramos la palabra y es lo que les digo, son niños que ni siquiera van a la iglesia porque sus papás no son cristianos. Pero son niños que al estar escuchando la palabra, ellos están siendo santificados, su alma está siendo, es como la palabra es como el agua que limpia. Así como nosotros físicamente nos tenemos que bañar para estar limpios, bueno, tu alma necesita ser limpiada cada día. A eso se le llama santificación, que tu alma es limpiada y tu alma crece. Amén. Tu alma necesita cosas que Dios quiere hacer un trabajo en tu alma. Y yo te ponía este ejemplo de los niños porque nosotros vemos cómo a la edad hay chiquitos de 3 años, de 5, hasta 12, 13 años algunos. Y hemos visto los cambios que han tenido los niños por la constancia de que están yendo cada semana, pero ellos están guardando la palabra que escuchan en su corazón. Y ellos dejan de hacer cosas, a veces pues nos tocaba escuchar a algunos chiquitos que decían, te lo digo con ejemplos tan sencillos como algunos niños a veces, pues no conociendo a sus papás de Dios y todo, a veces qué cosas hacen, ¿no? Qué prácticas hay en sus casas y todo. Y había el ejemplo, hay una chiquita que se llama Gema y esta chiquita les empezamos a hablar de la oración y esta niña empezó. Ellos han recibido el Espíritu Santo, oran en lengua los niños, y esta chiquita cada día ella nos platicaba que pues sus papás no conocían de Cristo, entonces lo que la niña hacía era esconderse para orar, pero ella sabía que ella se metía y oraba en lenguas en su recámara y oraba por sus papás, oraba por su familia, y entonces los papás empezaron a ver cambios en la niña. Pero no solamente los papás, sino también la gente que estaba alrededor, sus maestros empezaron a dar cuenta y dijeron, es que Gema está cambiando. Gloria a Dios. La gente que estaba alrededor, por ejemplo, mamás de otros compañeritos, le dijeron a la señora, oiga, ¿a dónde la está llevando? ¿Qué está haciendo con su hija? Porque está teniendo muchos cambios. Decían que la niña era como que de repente hacía berrinches o no tenía muy buena relación con los demás. Tenía situaciones la niña antes de llegar a ese lugar, pero tras estar que ella recibió a Cristo y estar escuchando la palabra, la niña empezó a tener cambios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué vemos cambios tan rápidos en los niños? Porque los niños son dóciles. Ellos escuchan la palabra y empiezan a decir, entonces esto que hacía ya no está bien, lo tengo que dejar de hacer. Había niños que llegaron que tenían, pues practicaban robaban, tomaban cosas y ellos no sabían que estaba mal eso. Y recibieron a Cristo, recibieron al Espíritu Santo de los chiquitos y estar con la palabra ahí cada semana con ellos, estar orando por ellos,
los niños empezaron a cambiar cosas. Y si Dios hace esas cosas con pequeñitos, con niños que tú podrías decir, pero no tienen el gran entendimiento, es que no se necesita tener el gran entendimiento o que tú pudieras decir una inteligencia humana para poder entender estas cosas. Lo que tú necesitas y de lo que Dios te está hablando es un corazón apercibido, de un corazón que pueda arrepentirse. Los niños, lo que te decía, ellos reconocieron que había pecado y tú podrías decir, son niños, pero el pecado es lo que nos separa. Y si Dios te está hablando de estas cosas, tú tienes que revisar y si no te has arrepentido, es Dios te está llamando porque es tiempo de que tú te arrepientas. Amén. Y el arrepentimiento no nada más es decir una vez, perdóname Dios, es caminar en ese arrepentimiento. Amén. Y que Dios quiere santificarte y quiere limpiar tu alma. Entonces, vamos a ver ahí en Juan 17:17. Y los cambios que Dios quiere hacer son cada día. Cada día tienes que ir con Dios. Yo no sé cómo tú tengas tu relación con Dios, pero si tú no eres constante en leer la palabra cada día, si tú no eres constante en orar, si ya tienes las lenguas, Dios lo nació con un propósito y es conocerle, pero también para vencer cosas de pecado. Si tú piensas, es que ya me arrepentí una vez, pero sigo pecando. Lo que Dios quiere hacer es, Él te perdona, pero Él también te limpia y eso es lo que se le llama santificación, es un camino de cada día. Cada día tienes que librar batallas de pecado. Cada día tienes que, y conforme tú vas creciendo, van siendo las luchas. Puede ser que si apenas recibiste a Cristo, pues luchas con las cosas que a veces te llaman las fiestas, a veces te llama lo que tus compañeros de la escuela hacen, a veces te llama el que es que ya los demás tienen novia y yo no tengo novia o yo no tengo novio. Pero las prácticas que empiezan a tener los demás, si eso a ti te llama, esas luchas estás teniendo, necesitas afirmar tu compromiso con Dios. Primero, lo que Dios te está hablando es de arrepentimiento. Porque si no ha habido arrepentimiento es porque no has reconocido que la manera en la que estás viviendo está mal. Entonces necesitas reconocer esto en tu corazón, pero ve lo que dice aquí Dios en Juan 17:17 y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces tú necesitas tener una relación diaria con la palabra. Si tú no lees la palabra, ¿cómo Dios te va a hablar? Y Dios quiere, o algunos pueden decir, es que yo abro la Biblia o no sé cómo leerla, o no sé cómo atender mis tiempos, pero lo que Dios busca es que tú tengas un corazón dispuesto. Y algo que te voy a decir es, para eso también Dios levantó pastores. Aleluya. Para eso Dios levantó ministros, para que nosotros podamos recibir. Aquí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la doctrina que nosotros hemos recibido en la iglesia es lo que nosotros, el alimento que nuestra alma necesita. Ahí está el agua que va a limpiar tu corazón cada día, pero también está el alimento que a ti te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que Dios tiene para ti. Pero este es cada día, pero tú tienes que tener tu corazón abierto a Dios y dispuesto para aprender de Dios. Cuando tú escuches las predicaciones, que no tengas tus oídos cerrados. Dios quiere que haya arrepentimiento para que entonces puedas estar caminando en ese arrepentimiento. Dice la palabra que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y dice también en otro versículo, dice que no te arrepientas después de haberte arrepentido. Es lo único de lo que no te debes arrepentir, de decir, ya me arrepentí, mejor veo atrás, ¿no? Dice, no te arrepientas, es lo único de lo que no te debes arrepentir, de haberte arrepentido del mundo, de la vida que estabas llevando. Gloria a ti, Señor. Pero necesitas tener esto en tu corazón. Y vamos a ver en Efesios 1. Vamos a ver Efesios 1. Porque puede ser que tú tengas la pregunta de, es que ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer la manera en la que Dios quiere que camine? Lo que yo te estaba diciendo, por eso Dios te dio las lenguas. Porque las lenguas a ti es como un vaso que se llena. Dice la palabra en Juan 7 que correrán ríos de agua viva en tu vientre. Aleluya. Lo que Dios hace es enseñarte por el Espíritu la palabra. Tú necesitas tener
yo te decía, no sé cómo tengas tiempos de relación, de intimidad con Dios, pero necesitas apartar un tiempo, disponer tu corazón es lo primero. Amén. Disponer tu corazón para tener un momento aparte con Dios. Yo te aseguro que si tú te dispones, Dios te va a empezar a hablar. Pero tú eres el que tiene que, te lo voy a decir así, tú tienes que abrir tu boca y orar en lenguas, porque si tú no abres tu boca y oras, no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Y Dios quiere darte cosas, Dios tiene una herencia para ti, Dios tiene vida eterna para ti. Amén. Dios te llamó no para que te quedes en el mundo. Dios te sacó del mundo para que tú puedas recibir la vida eterna que tienes en Cristo Jesús. Y tienes que pelear, dice la palabra en 1 de Timoteo 6:12, que tienes que pelear la buena batalla de la fe. Es lo único, es lo que tienes que pelear, porque el enemigo te va a querer hacer dudar de que si eres de Dios, o te va a querer hacer dudar de decir, ay, es que como que ando, lo que te decía yo, y con un pie aquí y un pie allá. Dios no quiere que dudas, Dios quiere que afirmes tu corazón, que pelees la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no tienes la palabra y el Espíritu? Necesitas ambas cosas, y aquí tú puedes ver en Efesios 1, tú le tienes que pedir a Dios sabiduría y revelación. Gracias a Dios estamos en una iglesia en la que Dios nos ha dado su palabra, gracias a Dios que tenemos las predicaciones del apóstol, del pastor, de sus ministros, y Dios está acercando la mesa. Dios quiere que tú te acerques a la mesa. Dios tiene ya el alimento preparado, pero Dios te está llamando para que tú vengas y te acerques con un corazón confiado, que si estabas en pecados puedas arrepentirte y conocer la vida que Dios tiene para ti. Amén. Pero tú puedes decir, es que no entiendo. Tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría. Es algo que tenemos que pedirle a Dios, y no solamente como jóvenes, como iglesia le tenemos que pedir para que podamos entender. Tú puedes ver aquí en estos versículos, dice, vamos a leer juntos, dice que el Dios, el Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, si tú aún no has tenido entendimiento, apercibe tu corazón, pero tienes que pedirle a Dios, y Dios es fiel para darte. Y en Santiago 1 dice que si tienes falta de sabiduría, se la pidas a Dios, y dice que Él abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no te va a decir, no creas que vas a venir y no vas a tener respuesta. Tienes que venir con certeza de que Dios te va a responder y te va a dar sabiduría y revelación. Y eso tiene que ver con su palabra y con el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a revelar las cosas de Dios. Amén. Y la sabiduría tiene que ver con la palabra. Entonces te voy a dejar unos versículos más. Vamos a ver en 2 de Timoteo 2. Y son cosas que tú le tienes que pedir a Dios, porque Dios quiere que crezcas. Los jóvenes, sobre todo, a veces se habla mucho en la juventud porque pues pensamos que tenemos una vida, como dicen muchos, una vida por delante, ¿verdad? Y muchos hacen planes o empiezan a tener sueños, y es como la parte de tu alma de imaginación que te empiezas a imaginar qué trabajo vas a tener cuando termines tu carrera, o con quién te vas a casar, o si los que ya están más grandes diciendo con cómo voy a hacer mi familia, o los que están más chicos pensando en pues otras cosas. Lo que te decía al inicio, a veces estás viendo lo que tienen los demás alrededor, pero yo te voy a decir, Dios tiene una vida para ti. Amén. Y esa vida está escondida, dice en Colosenses 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Eso quiere decir que si está escondida, tienes que buscarla. Y tienes que pedirle a Dios, y Dios es fiel. ¿Y sabes por qué Dios te pide que lo busques? Porque es la manera de que tú te acercas a Él. Y una vez que te acerques, no te separes de Él. Vamos a ver ahí lo que te decía en 2 de Timoteo 2. Aquí dice este versículo, huye también, dice 2:22, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad,
la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Aleluya. Y aquí dice, huye también los deseos juveniles. Entonces, no estés buscando tu vida afuera, búscala en Cristo. Pero ¿qué tienes que hacer? Dice, huye también los deseos juveniles. Si conoces la vida de José, cuando a José lo vendieron sus hermanos y que se lo llevaron a Egipto, estuvo trabajando. ¿Tú te acuerdas que se lo llevaron? Tú puedes buscar en Éxodo de la vida de José. Se lo llevaron a un palacio, lo compraron, un hombre llamado, Génesis 39, perdón, un hombre llamado Potifar, y este hombre se lo llevó a un palacio, porque ahí él iba a servir. Pero José tenía, tú puedes ver ahí el corazón que tenía José para guardarse en Dios y serle fiel a él. Aunque estaba lejos y sufrió muchas cosas José, pero siempre guardó su integridad. Aleluya. Y dice ahí, tú puedes leer ya más detenidamente, pero la esposa de Potifar un día se quiso acercar a él y lo quiso seducir. ¿Y sabes qué hizo él? No se quedó ahí diciendo, pues es que es la esposa de mi amo. Lo que hizo fue huir. Dice que la mujer se quedó con sus ropas y él huyó. Él no se quedó ahí para decir, a ver qué va a pasar. Y a veces muchos de los jóvenes dicen, pues a ver que no creo que me pase nada. Lo que tú tienes que hacer es huir de los deseos que a ti te pueden hacer alejarte de Dios. Huir de los deseos que van en contra de Dios. Dios quiere que tú te guardes en santidad porque dice la palabra que somos un pueblo escogido. En primera de Pedro 2 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios te escogió para que tú puedas anunciar el poder de Dios. La virtud de Dios tiene que ver con cómo es Cristo, que tú puedas dejar que Cristo viva en ti, porque aquí dice, sigue la justicia, sigue la fe, la caridad, la paz, y dice, ¿con quién? Con los que invocan al Señor de puro corazón. Con la iglesia, tú tienes que seguir lo que está siguiendo la iglesia. ¿Qué es lo que está siguiendo la iglesia? La fe, la caridad, la paz. Son cosas que Dios tiene para su iglesia. Entonces tú tienes que tener muy claro en tu corazón que tú ya no eres del mundo. Dios te apartó para hacerte un pueblo escogido. Y dicen otros versículos que Dios dice, ¿qué pueblo hay que tenga tan cercano a su Dios? Nosotros, ¿quién puede decir, yo hablo con Dios, Dios me escucha, Dios me responde? ¿Quién puede decir, yo tengo una relación con Dios? Solamente los que hemos recibido a Cristo. Aleluya. La gente camina, dice la palabra, que con un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, pero tú ya recibiste a Cristo, tú ya tienes ya tienes la unción que Dios nos dejó a su pueblo para poder conocerlo. Entonces, las lenguas son para conocerle, la palabra es para ver todas las maravillas que Dios dejó para nosotros. Entonces, Dios quiere tenerte cerca de su corazón, pero te está hablando primero de arrepentimiento. Y aquí dice, huye los deseos juveniles, pero cuando huyas es porque vas a ir en dirección contraria. ¿A quién vas a ir? Pues a Cristo, porque en Cristo encontramos, dice en Juan 14, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tú puedes decir, ¿qué camino es el que tengo que seguir? A Cristo es a quien tienes que seguir. En primera de Pedro 2 también puedes ver, ahí dice que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y sí va a haber sufrimiento y va a haber cosas que son parte de lo que nos toca a los hijos de Dios, porque de qué otra manera conoceríamos a Cristo, lo que Cristo padeció. Entonces les voy a dejar nada más unos versículos más y terminamos con esto en Efesios 1. Son versículos en Efesios 5. Son versículos que yo ya te estaba hablando. Y son cosas que Dios quiere complementar en nuestra vida, porque Dios quiere que avancemos, porque Cristo ya viene por su iglesia. Amén. Y tú eres parte de eso. Dios quiere que tú estés cerca de Él. Vamos a ver en Efesios 5. Y solamente te recuerdo
que en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué va a ser útil la palabra? Para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tú vayas a la palabra, tienes que ir con esa conciencia de que Dios te va a enseñar con su palabra, Amén. te va a redarguir. Si ha habido pasajes que tú dices que es muy fuerte lo que está diciendo, porque Dios quiere redarguirte, porque el fin de redarguir es que haya arrepentimiento. Te va a corregir, te va a instruir en justicia. Entonces vamos a ver solamente estos versículos en Efesios 5, dice en el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, no seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Aleluya. Entonces, lo que aquí está hablando Pablo, no podemos nosotros consentir el pecado, ni en nuestra vida ni en nuestra casa, y no sé si hay algunos papás que estén ahí, pero el Señor me dio este versículo, ve en Efesios 6. El Señor ya te había hablado en Colosenses, son como versículos que hablan así como paralelos, dice en Efesios 6:1, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí está hablando de los hijos y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero el Señor me daba este versículo, en el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. Entonces los papás, cuanto más tienen una responsabilidad delante de Dios cuando los hijos son niños, los tienen que instruir en el camino de Dios. Amén. Pero ya en la juventud todavía tienen esa responsabilidad de corregir cuando algo no se está haciendo bien. Y aquí dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Tú podrías decir, bueno, nosotros ya pasamos la etapa de adolescencia y ya no, pues ya fuimos avanzando en edad. Y tú podrías decir, bueno, siempre creció en la iglesia y todo, pero mi papá, te lo puedo decir como un testimonio, gracias a Dios, él siempre, te lo voy a decir así, siempre cuidó de nosotras de esta manera. Amén. Cuando a veces las cosas no se estaban haciendo bien, tenía que venir la disciplina y amonestación, y dice del Señor, porque algunos pueden decir, bueno, porque a veces hemos oído que algunos dicen, bueno, yo le doy sus nalgadas, o le jalo los cabellos, o le digo que eso no está bien, pero aquí dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. Entonces, los papás tienen esta responsabilidad de ir con Dios, y en su relación con Dios, Dios da la sabiduría para saber cómo se tiene que disciplinar y amonestar a los hijos cuando algo no está correcto. Porque la disciplina dice que no es para muerte, la disciplina es para vida. Aleluya. Es como si tú estás viendo que alguien está caminando chueco, o que vas y al vacío, ¿qué vas a hacer tú? Pues Dios lo que quiere es salvar una vida. Entonces, guarda estos versículos y puedes ahí, te lo dejo nada más de tarea en Primera de Pedro 1, para que tú puedas leer estos versículos. Lee todo el capítulo, Primera de Pedro 2. Puedes leer el capítulo 1 y 2, pero vamos a terminar este tiempo y tú tienes que venir con la conciencia de la palabra que estás recibiendo, y tú delante de Dios, si hay cosas que le tienes que entregar, es necesario que las arregles ahora. No dejes pasar el tiempo, porque cada día es un trabajo que Dios quiere hacer, y si tú dejas pasar un momento que Dios está poniendo la oportunidad con la palabra, son oportunidades que estás perdiendo de ganar en Cristo cosas. Entonces, Dios te ama y Dios tiene cosas para ti, pero vamos a atender a la palabra y tenemos que avanzar como iglesia. Amén.
Y vamos a orar. El paso que tú tienes que dar cuando ya escuchaste la palabra también es, ya escuchaste al Señor y ahora Dios te quiere escuchar a ti también. Amén. Y cuando nosotros te invitamos a orar no es para que repitas nada más como se dice, ¿no? Como periquito lo que uno dice. En la religión popular, y tú lo sabes, los que a lo mejor en algún momento fueron a la iglesia católica, ¿qué es lo que se hace? Nada más repiten y repiten, pero no tienen conciencia. No es así nosotros lo que hacemos. Cuando oramos es que estamos hablando con Dios y lo estamos haciendo de todo nuestro corazón. Entonces vamos a orar. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, que nada te distraiga y que de todo tu corazón tú le puedas decir hoy al Señor que te arrepientes, que necesitas su ayuda, que necesitas convertirte a Él de toda vida de pecado, de toda vida de inmundicia, de todo lo que te contaminó. Y hoy dile al Señor que estás dispuesto a que Él obre en tu corazón, que obre en tus pensamientos, cambiándolo, restaurando tu mente, transformando tu mente para ser como la mente de Cristo, para tener los pensamientos de Cristo. Si tú tienes cosas que entregarle a Dios y que por vergüenza nunca las has dicho a nadie, Dios las sabe. Dios es el único que sabe esas cosas que a lo mejor tú has guardado en lo profundo de tu corazón. Pero dile al Señor que hoy te arrepientes de esos pecados. En los Salmos dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes más. Dile hoy al Señor esto, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes más. Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti como un Padre, Señor, que perdona, que restaura, porque gracias a Cristo podemos acercarnos hoy a ti. Perdónanos, Señor, si jugamos con nuestra salvación. Perdónanos si no nos dimos cuenta lo que estábamos poniendo en peligro, en juego nuestra alma, Señor. Hoy te pedimos, sácianos de ti, perdónanos de todo lo que nos llenamos al ver, Señor, al desear cosas de este mundo. Perdona nuestra vida pasada. Haznos nuevos, Señor Jesús. Toma el control de nuestro corazón. Y si alguno no había aceptado a Cristo hoy, dile, te acepto, Jesús, como mi Señor y mi único Salvador. Me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de toda vida que llevé lejos de ti. Y hoy te pido que sanes mi corazón y que me des una vida nueva. Restaura todo lo que hay en mí. Y también es necesario que hoy le pidas, si habías encontrado que era locura hablar en lenguas, hoy tienes que saber que necesitas la palabra y el Espíritu. Tienes que ser lleno del Espíritu. Y hoy dile de todo tu corazón, Señor Jesús, hoy te pido que me bautices con tu Espíritu Santo, que me des lenguas para que yo pueda conocer tus misterios y pueda conocer la verdad de tu palabra. Y lo único que tienes que hacer es creerlo, y si ya lo hiciste, entonces abre tu boca y Dios va a comenzar a poner esas palabras, esas lenguas que tú no entiendes, pero son lenguas que vienen de lo alto, son revelaciones que vienen del cielo. Vamos a orar en lenguas.
alabamos, te bendecimos, Dios, y nos despojamos lo que era del viejo hombre, Señor. Y por eso hoy queremos adorarte. Tú nos diste, Señor, una boca, Señor. Tú nos diste, Señor, de ti para alabarte, Señor. Y hoy rendimos toda nuestra alma a ti y te bendecimos. Y queremos cantarte solo a ti, Señor. Algo está cayendo aquí. Esta fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria
bendecimos, Dios. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que en este día que termina, tu paz y tu bendición sea con cada joven, Señor, con cada señorita, Padre. También te pedimos por aquellos, Señor, que nos habían pedido intercesión, Señor. Te pedimos por este joven, Señor, que él está lejos, Señor, de su casa, en otro país, Señor, en Australia, pero te pedimos, Señor, que tú llenes su alma y su corazón de ti, que sus pensamientos sean llenos de ti, Señor, que todo temor sea quitado, Señor, y que él pueda ir a ti como ese refugio, así como él, cada joven, Señor, que haya tenido, Señor, Padre, temor en su corazón, Señor, que a partir de ahora pueda tener esa paz, que camine contigo día y noche, Señor, sabiendo que tú sustentas su suerte, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les bendecimos, les mandamos muchos abrazos, muchos saludos, y a todos y cada uno les amamos, pero Dios les ama más. Y recuerden que cada día es una oportunidad para estar con el Señor. Que Dios les bendiga, que bendiga a su familia, cuídense. Y recuerden que hasta que no tengamos nuevo aviso, es necesario que estemos cuidándonos dentro de casa, pero también aquellos que tienen que salir también, sean prudentes y cuídense también. Ya ustedes saben todas las medidas que debemos de tener. Entonces, les bendecimos y un saludo a todos. Bendición.